Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Zamora, mi compañero Alan Cabezas. Vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, el mismo que lleva por nombre CHAMS, un enfoque para guiar el manejo conductual orientado a la autorregulación de niños de 10 a 11 años. Nuestra investigación está dentro de la línea de investigación gestión educativa, la misma que lleva como sublínea gestión educativa. La modalidad de trabajo de integración curricular, bueno, es el proyecto de investigación educativa. Vamos a hablar un poquito sobre la problemática. Durante el séptimo ciclo de la carrera de educación básica se realizaron las prácticas preprofesionales en una institución de la ciudad de Azogues. En un periodo de 10 semanas asistimos 2 días por semana. Entonces pudimos constatar que 24 de 35 estudiantes presentaban estas conductas tales como dormir en el aula, traer juguetes, agresiones tanto físicas como verbales. Entonces, frente a esto, Sarco Edad en el año 2022 menciona que conductas del alumnado dentro del aula molestas, aunque no agresivas, que tienen como objetivo último llamar la atención por diversas causas, cuya consecuencia es la interrupción y entorpecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, lo que quiere decir es que todas estas conductas que presentaron los estudiantes son denominadas como conductas disruptivas. Para ello llevamos como pregunta de investigación cómo influye la implementación del enfoque CHAMS en el manejo conductual orientado a la autorregulación en estudiantes de 10 a 11 años. Como justificación hablamos de que el CHAMS aporta al campo educativo porque generalmente en las instituciones se presentan problemas de conductas disruptivas y es necesario intervenir en esta problemática ya que esto afecta el ambiente de aprendizaje de los estudiantes y puede derivar a diferentes problemas como la interrupción de las clases. Por otro lado, el contexto de la investigación es un grupo de estudiantes que son los mismos que son beneficiarios de esta investigación junto a la docente del aula e inclusive a los profesores de otros niveles educativos, los cuales desean contemplar el enfoque CHAMS. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, hemos planteado un objetivo general, el cual es analizar la influencia del enfoque CHAMS en el manejo conductual orientado a la autorregulación en estudiantes de 10 a 11 años. Para poder llegar a este objetivo general tenemos 4 objetivos específicos. El primero es identificar las conductas disruptivas de los estudiantes. El segundo es aplicar una entrevista a la docente y a una muestra intencional con la finalidad de conocer la perspectiva frente a las conductas presentes en el aula. Como tercer objetivo es aplicar el enfoque CHAMS mediante las planificaciones curriculares y por último vamos a comprobar si el enfoque CHAMS es efectivo. En la búsqueda de antecedentes vamos a detallar 3 internacionales, 2 nacionales y 2 locales. En este caso, la búsqueda se limita con nuestro tema, ya que no se hallaron investigaciones acorde a lo que nosotros estamos investigando, más que todo en lo que es nacional y local. En lo que es internacional hemos encontrado las investigaciones correspondientes y en lo que es la nacional y local hemos sustituido las investigaciones por estrategias basadas para influir o intervenir en las conductas disruptivas. Ya, de acuerdo a las orientaciones teóricas que acompañan esta investigación, tenemos primero las enfocadas a la conducta del alumnado desde un punto de vista pedagógico y no clínico, y como segunda parte los conceptos que acompañan a la explicación del enfoque CHAMS y su resultado como tal mediante estas aplicaciones. Comenzamos con el neoconductismo y el enfoque cognitivo-conductual en la conducta desarrollado por Tolman y Beck, en el cual aquí se explica que el neoconductismo como tal es una siguiente rama al conductismo tradicional, en el cual aquí se intenta aplicar un refuerzo positivo más que nada, y este como tal da paso a la rama del enfoque cognitivo-conductual, que sería estas aplicaciones para poder desarrollarlos como por ejemplo el enfoque CHAMS en nuestro caso. Pasamos a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, en el cual aquí nos habla de que el aprendizaje se puede desarrollar como tal de las conductas por un denominado vicario, en el cual ciertos estudiantes aprenden y adaptan estas conductas como suyas de acuerdo a lo que observan de los demás, de los semejantes.
Teoría del desarrollo infantil. Aquí se realiza una relación entre varios autores para poder determinar el comportamiento adecuado de los estudiantes, en este caso de nuestro contexto, que se encontraban principalmente de 9, 10, 11 y 12 años, de acuerdo a estas teorías, en el cual hablamos con Jean Piaget, Erik Erikson y Papalia, desarrollando estas correspondientes relaciones. Luego pasamos a las conductas disruptivas y su impacto en el ambiente de aprendizaje, explicando cómo estas conductas interrumpen a la clase como tal, generando inconformidad en la misma en el ambiente de aprendizaje, ya sea por parte de los estudiantes o del docente por querer frenar estas conductas. La teoría del manejo conductual en el aula de Skinner, que aquí nos trata que como tal el docente debe proponer, o más que nada, llevar a la clase para que su desarrollo sea un óptimo para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Ahora, en cuanto a los conceptos del enfoque CHAMS que lo respaldan son que principalmente el enfoque CHAMS, como integración práctica del marco teórico, tenemos la explicación del por qué aplicar este enfoque mediante las teorías que tenemos acá a la izquierda, y su aplicación si depende o no de nuestro contexto. Pasando a las funciones ejecutivas, en la formación de la autorregulación emocional, cognitiva y conductual en el aula, nos dice que aquí estas funciones intervienen tanto en estos desarrollos de la autorregulación y viceversa como tal. La teoría de la autorregulación de Albert Bandura nos habla que el ser humano es capaz de inhibir sus propios deseos, sus conductas, para poder desarrollarse en un entorno social de manera adecuada. Y posterior a esto tenemos la teoría de la motivación de Abraham Maslow, que aquí nos explica más que nada lo que nos impulsa a actuar como somos, de acuerdo a dos subtemas que son la motivación intrínseca y la extrínseca, que está altamente relacionado con el enfoque CHAMS que hemos aplicado, de acuerdo a que un estudiante intrínsecamente va a querer superar estos objetivos del enfoque CHAMS, de sus fases, y extrínsecamente mediante el enfoque CHAMS como tal, que viene de fuera, siendo un recurso externo. Y finalmente la teoría del efecto Pygmalion por Rosenthal y Jacobson, que aquí esto nos explica su aplicación de esta teoría en la cual se desarrolló, y aquí en primer lugar se presentó las expectativas que un docente tiene frente a una aula conflictiva, y aquí se nos demuestra en sus resultados que hubo una gran mejora en cuanto a su desarrollo académico y emocional inclusive, de acuerdo a que un docente inicialmente demuestra este interés, estas expectativas hacia cómo quieren los docentes que los estudiantes puedan comportarse en el desarrollo de las actividades. Vamos a hablar sobre las orientaciones metodológicas en las que se escribe nuestra investigación. Como primer punto, el paradigma sociocrítico. Para todo 2021, este se encuentra dirigido a aseverar que la educación es un proceso cuyo objetivo consiste en desarrollar las capacidades y competencias intelectuales, psicológicas, conductas éticas y morales, emplazadas a la búsqueda de un alto desempeño eficaz en el sistema social. Lo que buscamos es justamente hacer una transformación social en este contexto, eso interviniendo en las conductas disruptivas. A esto sigue el enfoque cualitativo. Para Valle, en 2022, este se caracteriza porque sus resultados no pueden ser generalizados y no se busca llegar a conclusiones válidas para todos los casos, sino solo para esta realidad estudiada. De ahí vamos con la investigación-acción, la cual la Torre en 2003 menciona que la investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica a través de ciclos de acción y reflexión. Es justamente lo que hemos venido trabajando, estos ciclos de planificación, de desarrollo, de reflexión. Y por último, las técnicas e instrumentos. Como técnica principal tenemos la observación participante, y a esta técnica le acompaña el instrumento a diario de campo.
Asimismo, la técnica de la entrevista estructurada, su instrumento es la guía de preguntas. Aquí como instrumento hemos agregado la escala de Likert, eso para medir la influencia del CHAMS frente a las conductas disruptivas. Pese a que este es un instrumento cuantitativo, aquí se busca más que todo profundizar sin determinar datos estadísticos. Estos instrumentos fueron aplicados a una población y una muestra, ¿no? La población está constituida por estudiantes que comprenden la edad de 10 o 11 años y la docente del aula, eso en cuanto a las escalas de Likert como tal. Y en lo que es la entrevista estructurada, sería una entrevista inicial a la docente y otra a una muestra como tal, que fueron de 8 estudiantes. ¿Cómo definimos esta muestra? Pues escogimos 4 estudiantes cuyo rendimiento conductual, como está señalado en los certificados trimestrales, que estén sobre A, y los 4 otros estudiantes que tengan la conducta valorada por debajo de A. Bien, pasando a la propuesta de nuestra investigación, tenemos el enfoque CHAMS. Aquí está una imagen breve de uno de los 3 recursos, en el cual su objetivo es aplicar el enfoque CHAMS como estrategia de gestión de aula orientado al fortalecimiento de la autorregulación emocional y del aprendizaje de los estudiantes del subnivel medio de educación general básica. A esta propuesta se le desarrolló o se le aplicó mediante 18 intervenciones basadas en este enfoque CHAMS en los 3 recursos como tal, en los cuales fueron distribuidos en 5 planificaciones curriculares aplicadas por la pareja pedagógica. Aparte de esto, como adición, las aplicaciones del enfoque CHAMS también se desarrollaron en las actividades que desarrollaba la docente del aula, mediante los motivos o los recursos que se necesitarían en ese entonces. Se determinaba aplicar el enfoque CHAMS para el desarrollo de estas actividades desarrolladas por la docente principalmente, y debido al cronograma como tal del año lectivo, se destaca que la semana final de la aplicación del enfoque CHAMS, se encontraban los estudiantes repasando para los exámenes que estaban próximos a llegar, por lo que esto puede ser un determinante clave para los resultados obtenidos. Aquí están las otras 2 imágenes del enfoque CHAMS, los otros 2 recursos, como decía, eran 3, el 1, 2 y 3, en los cuales estos 2 principales fueron más que nada ubicados en el aula para demostrar a una amplia visión para los estudiantes, mientras que el 1 fue más personal, de un tamaño más adecuado para que los estudiantes pudieran llevarlo en su mesa más que nada y poder ver a cada rato qué fase se encontraba el enfoque. Pasando a los análisis de los resultados, tenemos una red en la cual nos explica cómo sucedieron estos resultados. Partiendo desde el CHAMS como nodo central, se nos da un resultado que es la aplicación CHAMS como tal. Esto nos dio que el tiempo fue más que nada limitado en cuanto a la aplicación, ya que en el libro Randy Sprigg nos dice que este enfoque debería ser aplicado inclusive antes de iniciar el año. ¿Por qué? Porque aquí se determinan las conductas que se demuestran en los estudiantes para poder determinar cuál proceso vamos a seguir de acuerdo a las fases que presenta el libro. La confusión del recurso aquí nos demuestra que al momento de darle a los estudiantes el CHAMS en el formato pequeño, a los primeros días se desarrolló de una manera correcta y aceptable. Sin embargo, los siguientes días ya empezó, más que ser un recurso, como a ser un distractor para los niños como tal, en el cual dibujaban con marcador sobre él. Los recursos visuales, esto por decirle así, que son esos 3 recursos como tal, que nos dio estas primeras impresiones de las aplicaciones de los 3 como tal, en donde se notaba este apoyo, esta participación de los estudiantes por querer cumplir estas normas. Como segundo punto, tenemos la percepción estudiantil.
En cuanto a la participación y orden, aquí lo que decía previamente, que los estudiantes se mostraban partícipes y ordenados en los primeros días de las aplicaciones de cada uno de los recursos. En cuanto a esto, se demostró la distracción persistente en los próximos días debido a situaciones externas que se nombrarán posteriormente en los demás resultados. Como tercer punto tenemos la percepción docente. ¿Qué tenemos aquí como resultado? En la escala de Likert como tal, aunque aquí se acopló o se aumentó los resultados obtenidos con la entrevista a la docente, en donde nos mostraba una serie de escepticismo la docente al enfoque Chams aplicado, debido a que no se mostraba una mejoría en su mayoría, una gran notoria mejoría. Entonces, aparte se demostraba sin mejora en la autorregulación por parte de la docente que nos compartía estos resultados en la entrevista. Y pasando al punto 4, tenemos el grupo problemático, en donde aquí había un grupo como tal de 6 estudiantes en los cuales seguía estas interrupciones, persistía estas conductas disruptivas en cuanto a las dificultades que se presentaban en la clase, es decir, seguían existiendo estas interrupciones por parte de un cierto grupo hacia todas las actividades desarrolladas por la docente, inclusive por los practicantes. Otro punto que se logra destacar dentro del análisis es el rol docente. Pudimos constatar que en los diarios de campo, de los 10 diarios de campo, en 9 se señala constantemente la ausencia de la docente por varios factores. Ella siempre salía del aula y entonces esto también era una dificultad para poder intervenir en los conductas. Otro aspecto también que surgió es la desautorización a los practicantes. Entonces, esta fue una desvalorización hacia nuestro rol y eso nos quitó esta autorización con la que los niños nos veían. Entonces, esto también fue un factor influyente en el cual se vio limitado la aplicación del enfoque Chams. Otro punto es el rol de los practicantes. Como practicantes nosotros tuvimos que constantemente gestionar el aula en la ausencia de la docente y también, como mencionamos anteriormente, la autoridad de nuestro rol se vio debilitada. Así que, por ende, los estudiantes no obedecían a las normas, a las órdenes que nosotros poníamos en los Chams. Y por último, tenemos el apoyo familiar, que también es muy importante y debemos constatar que existe o hay una falta de apoyo en casa y que también, además de eso, los padres naturalizan la conducta de los hijos. Esto se vio más que todo en conversaciones informales con la docente, en las que ya había pasado estos casos, en los que los padres de familia no aceptan que su niño tenga este tipo de conducta, sino más bien lo ven como una personalidad. Como conclusiones de esto podemos decir que Chams ayudó a identificar y abordar conductas disruptivas frecuentes en el aula. También se puede decir que el docente y estudiantes notaron mejoras, aunque con percepciones mixtas sobre su efectividad. Eso de que para muchos estudiantes fue efectivo, estuvo muy bien y se sintieron cómodos, para otros estudiantes no vieron mucho cambio. Otro punto, que se mejoró la atención y el orden, pero hubo limitaciones como falta de continuidad y el apoyo familiar, justamente lo que se venía expresando en las entrevistas. Y otro punto como conclusión es que algunos estudiantes mejoraron su conducta, pero otros no, mostrando que Chams requiere la aplicación sostenida. Pasando a las recomendaciones, tenemos que se recomienda extender el tiempo de implementación del enfoque como tal para poder consolidar sus estrategias y generar hábitos duraderos en los estudiantes, de acuerdo a que esto nos decía el libro de Randy Sprigg, que se debe tener una aplicación más que nada al inicio inclusive del año lectivo y continuar con la misma aplicando diversas fases que nos explica el libro. Además, tenemos que, como recomendación, fortalecer el acompañamiento docente, garantizando su presencia y capacitarlos más que nada en el uso de este enfoque Chams para crear una aplicación hacia los estudiantes más coherente y constante. Explicar un poco más hacia el docente cómo puede incluso cambiar las fases del Chams porque es modular
y poder aplicarlas de acuerdo a las actividades que se requieran y cómo se requieran. Además, podemos recomendar que se involucren activamente las familias mediante una comunicación afectiva y sensibilización para apoyar la formación de estos hábitos, es decir, las fases que se puedan desarrollar en el CHAMS para cumplir estos objetivos. Además, tenemos que se podría optimizar el uso de recursos visuales, adaptándolos y reforzando su significado para fomentar la autorregulación, es decir, poder inclusive generar más CHAMS que puedan estar mejor modulados, más fases integradas e inclusive sean más visibles o interactivos con todos los estudiantes para así poder generar una autorregulación ante estas conductas disruptivas. Gracias.